continúa dilatando el debate respecto a una ley que ampliaría los impedimentos para que personas condenadas por delitos graves, hablamos de asesinato, de secuestro, por ejemplo, puedan postular a cargos de elección popular. El texto en cuarto intermedio desde diciembre del año pasado ha generado expectativas en varios sectores. El congresista Muñante ha enviado una carta al presidente del Congreso solicitando que la reforma constitucional sea analizada en el hemiciclo, destacando la importancia de abordar este tema en el contexto de las elecciones generales próximas en el año 2026. Al menos 4 bancadas han instado al presidente del Congreso, Alejandro Soto, a priorizar la votación del texto. Esta medida, de ser aprobada, impediría que expresidiarios como Antauro Humala puedan postular a cargos públicos, incluso si han sido rehabilitados, ¿no?, habiendo cumplido su pena. La discusión sobre la ley se mantiene vigente debido a su relevancia para el sistema político y la integridad institucional del país. Podemos afirmar que esto se trata de una ley con nombre propio. Podría, en la eventualidad de que se apruebe, Antauro Humala alegar de que se trata de una ley con nombre propio, quienes ya están impedidos de postularse a cargo público. Hablamos a esta hora de la tarde sobre estos temas con Martín de Acevedo, que es precisamente experto en temas electorales. Doctor de Acevedo, buenas tardes, bienvenido. Pamela, buenas tardes, amigos de En Contacto y de Canal 9. Tengan ustedes muy buenas tardes. Buena pregunta en la introducción que nos hacemos y que a través tuyo, en el sentido de que quiénes podrían estar impedidos. Lo que pasa es que hay una norma para el terrorismo, el homicidio y esos delitos de lesa humanidad que ya data de 10 años, pero 5 años después el Tribunal Constitucional sacó una sentencia diciendo que no podría ser correcto o de acuerdo a ley y de acuerdo a la Constitución que una persona esté suspendida de por vida y no se le permita su rehabilitación a la sociedad y como consecuencia de ello la recuperación de sus derechos civiles y políticos, entre otras cosas, para poder postular a una elección popular, para congresista, para presidencia de la República o para los gobiernos regionales y municipales. Entonces, en esa línea viene este proyecto, pero no hay que perder de vista que en el propio Congreso ahora, con lo que han aprobado hace unos meses en el tema de la reelección indirecta, que en el sentido que ellos mismos pueden ser senadores, a partir de que se ha creado el Senado también, no hay que olvidar que el propio Parlamento, sobre todo se ha caracterizado desafortunadamente para nosotros en tratar de aprobar cada vez más aquellas cosas o aquellos temas que no le vaya a perjudicar. De modo que... No, más bien que buscan cómo beneficiarse, ¿no? Porque han vuelto a instaurar la reelección parlamentaria, ¿no?, que había sido por referéndum eliminada. Yo estuve en contra de esa medida, pero bueno, y la posibilidad de reelegirse además en la Cámara Alta, ¿no? O sea, reinstauran la bicameralidad y se pueden ir a la Cámara Alta. Digamos, son normas que uno interpreta como la pretensión de este Congreso tan desaprobado de sacarle la vuelta, ¿no?, y poder quedarse detentando poder. Ciertamente, y a eso íbamos, ¿no? De modo que nosotros podemos intuir en este proyecto y su demora, que nos llama la atención, es que varios de ellos que pretenden ir a la reelección, aunque ellos mismos dijeron cuando sacaron este tema que solamente son 45 y que ellos no se reeligen, los reelegirá el pueblo. No, el tema aquí es que ellos, con las facilidades que tienen, como se denunció ayer en otro canal, que viajan en su semana de representación y se ponen a hacer campaña, ¿cómo competir contra ellos? Y seguramente intuíamos, decíamos, y no me olvido, de que eso se ha paralizado y está durmiendo, como decimos los abogados, el sueño de los justos, en algún rincón del propio Parlamento para efectos de que no vaya a perjudicar dentro de esos 45 o alguno, a todos ellos, y luego entonces ellos mismos estén haciendo una especie de harakiri, sacando una norma que luego no les va a permitir postular porque, entre otras cosas, se están incrementando algunos delitos que me parece muy bien, ¿no? Pero lo que habría que también proyectar y avisorar es que una vez presentado el proceso, una vez postulados ellos, habiendo, ojalá,
vuelvan las primarias y vuelvan las internas entre los partidos políticos, nos presenten en efecto una buena propuesta para que el pueblo luego pueda elegir también bien. Pero eso en la práctica, con este tipo de temas, hay que decíamos y podemos avisorar en ese sentido que el Jurado Nacional de Elecciones, el sistema electoral, no se abastece para fiscalizar en pleno proceso que dura 270 días a aproximadamente 18.000 o 27.000 ciudadanos, depende de la cantidad que contemos, que están postulando, salvo que alguien los denuncie vía una tacha, vía una impugnación o vía una solicitud de exclusión del proceso, porque en efecto están cargando, por ejemplo, ¿no?, si estaría en vigencia esta norma, con alguna sentencia en primera o en segunda instancia, como dice la norma, de uno de estos delitos dolosos. Ok, quiero ir paso por paso para entender. Lo que ya existía, digamos, estas limitaciones a los delitos de terrorismo, homicidio, lesa humanidad, agresión sexual, violación sexual de menores, ¿también estaba incluido o no? En este proyecto. No, pero lo que estaba vigente y que el Tribunal Constitucional dijo... Eran esos tres que usted acaba de mencionar, sí, entonces, así es. Con el presidente del Tribunal Constitucional, que dice nadie se le puede de por vida, o sea, perpetuamente recortar sus derechos fundamentales contemplados en la Constitución. Entonces, este proyecto no va a prosperar porque se va a enfrentar con ya una resolución del Tribunal Constitucional en ese sentido, con esa interpretación. No exactamente. Lo que va a pasar es que en la práctica esta ley, como cualquier otra que se apruebe en el Parlamento y se promulga por el Poder Ejecutivo, entra en vigencia. Lo que podría arguir en algún momento alguien que se sienta afectado por ello es a igual razón, igual derecho, si en el otro caso no nos han aplicado ese recorte de por vida o por 10 años, como pretende hacer esta norma, entonces va a invocar ello, va a tener que ir camino una acción de amparo al Tribunal Constitucional y conseguir ese derecho, porque ese derecho se genera un precedente, pero no inmediata y automáticamente para todo aquel que quiera postular. Es que inevitablemente uno piensa en Antauro Humala, en una norma que pretenda bloquear la postulación de Antauro Humala, que ya tiene un partido que lo llevaría de candidato. Por lo menos el nombre del partido lleva las siglas de su nombre. Entonces, Antauro Humala sería el principal afectado con esta norma. Claro. ¿No? En el panorama actual, ¿puede llamarse entonces una ley con nombre propio? Claro, como diríamos nosotros, en teoría, ciertamente, esta es una ley que afectaría en primer lugar a él y a otros que seguramente no tienen tanta connotación y están en un proceso donde ya cumplieron su sentencia, ya están supuestamente rehabilitados. Hay este interregno de los 10 años o de los 5 que ha establecido el Tribunal Constitucional, pero más allá de eso, Pamela, las actuales autoridades, la clase política y dirigente, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, si siguen haciendo mal las cosas, no hacen otra cosa que legitimar este tipo de propuestas radicales, fuera de contexto, que en verdad nos llevaría a peores situaciones económicas, sociales y políticas en esa línea, ¿no? O sea, en otras palabras, a Antauro no le va a impedir postular el hecho que salga una ley o la sentencia del Tribunal Constitucional que comentamos. Él se va a presentar esperando la tacha, porque lo van a seguir legitimando estos señores que siguen haciendo mal las cosas durante 25, 35 años, pero sobre todo en este último quinquenio. Le agradezco por haber estado con nosotros esta tarde, doctor de Acevedo. Disculpe la crudeza de la última parte, pero es que hay que ponernos en todos los escenarios. Absolutamente, no, coincido con usted, no le refuto nada porque coincido perfectamente con usted. Entiendo entonces que usted, antes de terminar brevemente, está en la línea de que en el quehacer político, posturas radicales se combaten no con leyes con nombre propio, que es lo que pragmáticamente la gente dirá, sí, que le impidan, que la ley lo prohíba, sino en el combate, en el plano de las ideas, del debate político y del quehacer político responsable. Así es, ¿correcto? Haciendo buenas leyes, no tantas leyes populistas que al final de cuentas nos dejan sin dinero a mediano y a largo plazo, por ejemplo, ¿no? Le agradezco, doctora Acevedo. Gracias, buenas tardes. Esta tarde.